Un saludo para todos los participantes del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. En este video estamos presentando la sesión número 2, que es asincrónica, la segunda sesión del curso Bases de la Hermenéutica Bíblica. Vamos a estar en esta ocasión abarcando el tema, las epístolas, el contexto y cuestiones hermenéuticas. El propósito de esta presentación de hoy es que nosotros logremos desarrollar una comprensión de lo que implica hacerle exégesis a las epístolas del Nuevo Testamento y a la vez poder nosotros hacer hermenéutica con base en esa exégesis. Es muy importante aclarar que este material se está tomando de una obra cuyo título es La lectura eficaz de la Biblia. Los autores son Gordon D. Free y Douglas Stewart, y la traducción al castellano es de Jorge Arbeláez Giraldo, de la editorial Vida, con sede en Miami. Y el copyright de esta obra es el año 1985 para la edición en español y el año 1981 para la edición en inglés de la Sonderberg Corporation. Para la sesión número 2 vamos a estar haciendo uso de los capítulos 3 y 4. Así que pasamos de inmediato a hacer un repaso de los capítulos 1 y 2, donde se habló acerca de la naturaleza dual de la Biblia. La Biblia, la naturaleza de ella es dual, es decir, por un lado es palabra de Dios, pero por otro lado es esa palabra hablada por medio de palabras humanas. Muy importante entender esa dualidad, esa naturaleza dual de la Escritura. Como la Biblia es palabra de Dios, entonces tiene relevancia eterna, es decir, habla a toda la humanidad de todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las culturas. Y como es palabra de Dios, necesitamos aprender a escucharla y a obedecerla. Esta naturaleza dual de la Escritura es lo que exige de nosotros la tarea de interpretación. Vamos a ir explicando esto poco a poco. ¿Por qué interpretar? Bueno, interpretamos porque, por lo mismo, porque esa relevancia histórica de la Biblia, esa relevancia eterna, solamente la podremos encontrar al examinar la particularidad histórica de ella. Como Dios decidió presentar su palabra, la palabra de Él, la palabra divina, a través de palabras humanas, en la historia, entonces cada libro de la Biblia también tiene particularidad histórica. Cada documento está condicionado por el idioma, el tiempo y la cultura en la que fue escrito originalmente. Y en algunos casos también por la historia oral que tuvo antes de ser escrito. Algunos libros de la Biblia, por ejemplo Génesis, por muchos años no existieron en forma física, sino que los relatos se transmitieron oralmente de una generación a otra, y no fue sino hasta que Moisés tomó pergaminos y tomó estilete con el cual escribir y tinta para poner por escrito el libro de Génesis. Por eso la interpretación de la Biblia es una exigencia de esa tensión que hay entre la relevancia eterna y la particularidad histórica. Repito, la Biblia tiene particularidad histórica. Es necesario conocer esa particularidad histórica para poder encontrar su relevancia eterna, su pertinencia práctica, su aplicación a nosotros. Esta parte de la historia es la que requiere exégesis y la relevancia es la que requiere hermenéutica. Muy bien. Lo ideal es que haya un equilibrio entre esa
particularidad histórica y esa relevancia eterna. Hay personas para quienes es más importante la relevancia eterna, pero lo hacen sacrificando conocimiento de la particularidad histórica. Y también pasa al revés. Hay personas para quienes es más importante la particularidad histórica. Son personas que son muy intelectuales, pero no les interesa la relevancia eterna. Muy bien. Ahora explicamos que vamos a dar ejemplos, ¿verdad? Sobre cuando necesitamos conocer un salmo, que es una forma frecuentemente dirigida a Dios, cómo funciona un salmo como la palabra de Dios para nosotros y cómo los salmos difieren unos de otros y cómo todos ellos, los salmos en conjunto, cómo ellos difieren de las leyes que fueron a menudo dirigidas a gente en situaciones culturales que ya no existen. O sea, cómo nos hablan esas leyes y cómo difieren las leyes morales que siempre son válidas para todos los tiempos, para todas las culturas y en todas las circunstancias. Esas son preguntas que la naturaleza dual de la Biblia nos impone. Son preguntas que debemos aprender a planteárnoslas y así entonces hacer verdadera exégesis. Al hablar a través de personas de carne y hueso, en una variedad de circunstancias, durante un periodo de 1500 años, la palabra de Dios se expresó en el vocabulario y por medio de los patrones culturales de esas personas durante todos esos 1500 a 1600 años. Y estuvo condicionada esa palabra por la cultura de esos tiempos y por las circunstancias de esos tiempos. En otras palabras, la palabra de Dios para nosotros fue antes la palabra de Dios para ellos, para esas personas de aquellos tiempos. Si iban a escucharla, esta solo podría llegar a través de hechos y en un lenguaje que ellos pudieran haber entendido. Entonces, nuestro problema es que estamos muy lejos de ellos en el tiempo y también en el espacio. Y algunas veces en la forma de pensar. Y ese es el motivo principal por el que hace falta aprender a interpretar la Biblia. El estudio cuidadoso y sistemático de la Biblia para descubrir el significado original que tenía, eso es lo que se conoce como exégesis. Exégesis es una práctica, es una disciplina que consiste en estudiar cuidadosamente la Escritura y también estudiarla de forma sistemática para poder descubrir el significado que tuvo para ellos en aquel tiempo. Por eso leer y estudiar la Biblia con inteligencia demanda una lectura cuidadosa y esto incluye aprender a hacerle al texto las preguntas correctas. Hay dos tipos de preguntas básicas que se deberían hacer a todo pasaje bíblico. Las que tienen que ver con el contexto, las primeras, y las que se relacionan con el contenido. Ahora, las preguntas del contexto son de dos tipos. Son históricas y literarias. El contexto histórico tiene que ver con la ocasión y el propósito de cada libro de la Biblia y de las diversas partes de ella. Aquí lo que interesa es tener una idea de lo que ocurría, ya sea en Israel o en la iglesia que produjo tal documento. O sea, cuál fue la ocasión, tanto en el pueblo de Israel como después en la iglesia, que suscitó que se escribiera tal profecía
o tal epístola, o tal evangelio, o tal narración. Nuevamente, esto variará de libro a libro y es algo tal vez menos crucial en libros como Proverbios y menos crucial en libros como Proverbios que en libros como Primera de Corintios. Ahora, el contexto literario significa primero que las palabras solo tienen sentido en oraciones gramaticales. Y segundo, las oraciones gramaticales en su mayor parte solo tienen sentido claro en relación con las oraciones gramaticales anteriores y posteriores. Y se debe aprender a reconocer las unidades de pensamiento que están contenidas en cada párrafo para la prosa narrativa o en líneas o secciones para la poesía. Muy bien, entonces, ¿cuál es el reto que tenemos al interpretar las epístolas? ¿En qué consiste ese reto? Bueno, consiste en aprender a pensar de acuerdo al contexto. Repito, aprender a pensar de acuerdo al contexto. Vamos a pasar ahora a las epístolas. Vamos a ver qué es lo que estamos aprendiendo de ellas. Estamos tomando nota de que no son tan fáciles de interpretar como a menudo se piensa. Características de ellas, la primera sería esta. Y hay que tomar nota de que no hay que dar por sentado de que las epístolas sean fáciles de interpretar. Otra característica es que las epístolas son muy importantes para la fe cristiana. No se puede negar la importancia de ellas. Y la tercera característica es que suscitan cuestiones hermenéuticas muy críticas. Y vamos a tomarlas como modelo para las interrogantes hermenéuticas que queremos suscitar a lo largo del curso. ¿Cómo se relaciona con la iglesia contemporánea, por ejemplo, la excomunión del hermano, de un hermano en capítulo 5 de 1 Corintios? ¿Cómo le llegamos al significado para hoy de que las mujeres de Corinto debían cubrirse la cabeza para orar y profetizar? ¿Y qué significa el hecho de que ellas oraban y profetizaban durante el culto? ¿Y cuál es el propósito de los capítulos 12 al 14 en una iglesia local en la que no se aceptan como válidos para el siglo XXI los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que se mencionan en esos capítulos 12, 13 y 14? Otra pregunta: ¿cómo aplicamos la inferencia que se hace en 1 Corintios 11, versículos 2 al 16, de que las mujeres deben cubrirse la cabeza cuando oren y profeticen? Y la clara alusión que se hace en el sentido de que ellas oraban y profetizaban, insinúa que lo hacían en presencia de los demás miembros de la congregación cuando estaban reunidos para adorar. Muy bien, vamos a seguir tratando de comprender la naturaleza de las epístolas. Una característica muy importante acerca de las epístolas es que ellas son cartas, son principalmente cartas. Las epístolas por sí solas constituyen un género literario que se llama género literario epistolar. Y una epístola era un documento dirigido al público, como por ejemplo Segunda de Pedro y Primera de Juan, que tienen características de epístola que son del género literario epistolar, que no son tanto como las
cartas que son las demás epístolas. Las demás epístolas sí son cartas, son principalmente cartas, porque no son literarias, no constituyen un género literario, epistolar, son epístolas dirigidas solo a personas solo a las personas a quienes se les identifica como los destinatarios de ella. Y otra característica es que todas las epístolas de Pablo, otro elemento a considerar es que todas las epístolas de Pablo son cartas y también lo son segunda y tercera de Juan. Muy bien, ahora vamos a ver el formato de las cartas antiguas. Si la mayoría de las epístolas son propiamente cartas, interesa entonces conocer el formato de las cartas de la antigüedad. Y para esto, bueno, es importante explicar que se han hecho excavaciones. En el siglo XX se hicieron excavaciones que permitieron encontrar, estamos hablando de millones de pergaminos, que son pergaminos que tienen que ver con el tiempo de los griegos, con el tiempo de los romanos, pergaminos en los cuales, entre los cuales estaban incluidas muchas cartas personales. Y cuando se hace un estudio de lo que constituía una carta en aquellos tiempos, se puede notar que por lo general incluían el nombre de la persona que escribía la carta, es decir, el remitente de ella. ¿Verdad? En el caso de 1 Corintios fue el apóstol Pablo. Eso está claramente indicado al comienzo de la epístola. Un segundo elemento del formato de las cartas antiguas es que también se explicitaba el nombre del destinatario o de los destinatarios. En este caso, de la 1 Corintios, estamos hablando de que los destinatarios era la iglesia de Dios que se reunía en Corinto. Luego, otro elemento era el saludo. En el caso de 1 Corintios, esto es lo que se lee como saludo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre. Luego venía un voto de oración o de acción de gracias, que en el caso de 1 Corintios comienza con estas palabras: gracias doy a Dios siempre por vosotros. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Luego venía el cuerpo. Ya el cuerpo en sí era el resto de la epístola en el cual se abordaba los asuntos de ella, lo que motivó la escritura de ella. Y por último, una vez que ya concluía el abordaje de todos y cada uno de los asuntos que motivaron que se escribiera la epístola, entonces venía el saludo final y la despedida. De modo que la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento incluyen todos estos elementos. Tal vez hay algunas que carezcan de los elementos formales número 1, número 2 y número 3 y el número 6, que son las que no llegan a ser verdaderas cartas que ya mencionamos. Incluso Hebreos, la que se ha descrito que son 3 partes tratado y una parte carta. De hecho, el propio autor de Hebreos la llama palabra de exhortación a esa epístola. Muy bien, ahora vamos a ver qué es eso que todas las epístolas tienen en común. Aunque son inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto pertenecen a todos los tiempos, se escribieron en primer lugar a partir del contexto del autor hacia el contexto de los destinatarios originales. Esto es muy importante entenderlo. Estamos hablando de que se escribieron, pero tomando en cuenta las circunstancias históricas, culturales, económicas, religiosas, sociales, que estaba viviendo el autor. Y fueron escritas hacia el contexto cultural, otra vez, social, religioso, económico,
dentro del cual estaban viviendo los o las destinatarios originales. Y son precisamente estos factores que son ocasionales y que pertenecen al primer siglo, lo que a veces hace difícil la interpretación de ellas. La naturaleza ocasional de las epístolas debe tomarse con mucha seriedad, ¿verdad? Porque lo que las ocasionó o lo que las suscitó, alguna circunstancia especial que hubo, ya sea del lado del lector o del lado del autor, es crítico, es esencial que lo conozcamos para poder nosotros entonces comprender qué fue lo que se les quiso decir a ellos. Y después hacer hermenéutica para entender cómo se aplica a nosotros en el siglo XXI. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento las ocasionó el lado del lector. Es decir, algo estaba sucediendo entre los lectores. Por ejemplo, en el caso de Filemón, Filemón como lector de la epístola, pues estaba teniendo un problema. Se le había escapado su esclavo Onésimo. Entonces, eso fue lo que suscitó, esa circunstancia suscitó que el apóstol Pablo le escribiera esa epístola a esta persona llamada Filemón. Ahora, Santiago y Romanos podrían considerarse que fue al revés, que fue del lado del autor que hubo una circunstancia que suscitó la escritura de la epístola. Porque Romanos escribió no porque hubiera una necesidad en Roma, en la iglesia que estaba en Roma, de que se les escribiera eso. Por lo menos no se identifica, pero sí hubo necesidad de parte del apóstol Pablo. Y por lo general, la ocasión que suscitó la escritura de una epístola, por lo general, fue algún tipo de conducta que necesitaba corrección, o un error doctrinal que debía enmendarse, o una mala interpretación que requería que se arrojara más luz sobre ella. Por lo tanto, esto es lo que todas las epístolas tienen en común. Hubo una ocasión que la suscitó y todas son del siglo I. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para la interpretación? El hecho de que hubo una ocasión que la suscitó y que pertenecen al siglo I. Bueno, la primera implicación es esta, y es que en ellas tenemos las respuestas a preguntas que no conocemos. Es la primera implicación. Y otra implicación es que las epístolas no son tratados teológicos explícitos, es decir, no fueron escritas para que sirvieran como tratados, como documentos en los cuales se explicita doctrina teológica. Y sin embargo, eso no significa que en ellas no haya doctrina teológica implícita. De forma indirecta, a nosotros se nos ilustra teológicamente acerca de la naturaleza de Dios, por ejemplo, y acerca de diferentes temas relacionados con la justificación, con la redención, con la regeneración, en fin, el Evangelio, ¿verdad? Todo esto que es teológico, que es lo que constituye doctrina para la iglesia, está implícitamente expresado en las epístolas, de forma indirecta. Muy bien, ahora vamos a explicar entonces que estas implicaciones significa que tenemos las respuestas, pero no siempre las preguntas. Entonces la labor de interpretación sería como escuchar una conversación en un extremo del teléfono y tratar de imaginar quién está en el otro extremo y qué dice la parte que no estamos viendo. A todos nos ha pasado que estamos en la casa y un ser querido recibe una llamada y se pone
el teléfono en su oído para oír lo que la otra persona le está diciendo. Nosotros solamente estamos oyendo lo que nuestro ser querido le está contestando, pero no estamos oyendo lo que la persona que le está hablando está diciendo. Entonces, por eso es que nosotros, para interpretar una epístola, necesitamos entonces tratar de comprender qué es lo que le está diciendo la otra persona, pero con base en lo que le está respondiendo la persona que estamos viendo, ¿verdad? Y ahora, en cuanto al hecho de que no son tratados teológicos explícitos, como ya lo explicamos, ellas contienen teología práctica, que se escribe para abordar o ejercer alguna influencia sobre algo que se tiene entre manos. Es decir, algo está pasando teológicamente, algún error hay, alguna mala comprensión acerca de la naturaleza divina, que amerita que se incluyan pasajes que tienen que ver con doctrina teológica. Aún incluso en Romanos, que es la más completa y sistemática de la teología de Pablo, podemos ver que ahí Pablo se trae algo entre manos. Hay una motivación específica. Porque lo que Pablo está buscando por medio de esa teología implícita de Romanos, está buscando que los judíos y los gentiles se convirtieran en un solo pueblo de Dios. Y basándose únicamente en la gracia y aparte de la ley. Ahora, la causa de que la discusión tome la forma especial que asume Romanos y que hace que se utilice allí la justificación como metáfora principal de la salvación. Ahora, la palabra justificados es importante notar que predomina en Romanos 15 veces, en Gálatas 8 veces, pero solo 2 veces más ocurre en el resto de las cartas del apóstol Pablo, que son 1 Corintios 6:11 y Tito 3:17. Por lo tanto, las epístolas están llenas de teología, pero siempre debe tenerse en cuenta que no se escribieron fundamentalmente con el propósito de exponer teología cristiana. Se trata siempre de teología aplicada o dirigida a una necesidad en particular, tal como lo veremos. Las implicaciones de esto, hay implicaciones de esto para la hermenéutica más adelante. Muy bien, vamos ahora a tratar de comprender el elemento que tiene que ver con el contexto histórico, ¿verdad? Porque ya habiendo sentado los anteriores preliminares, entonces una pregunta muy importante es cómo abordar la exégesis, ¿verdad? Cómo hacer una lectura exegética informada de una epístola. Y para eso vamos a proceder con el caso práctico de Primera de Corintios. Ahora, se aclara que no toda epístola será como esta, pero se plantean casi todas las preguntas que hace falta formular para una correcta exégesis. Muy bien, preguntas que nos vamos a hacer en cuanto al contexto histórico, hablando específicamente de la primera epístola a los Corintios. Primera pregunta, ¿qué estaba pasando en Corinto? Segunda pregunta, ¿qué relación y comunicaciones hubo anteriormente a la escritura de la epístola? ¿Y cómo conoció el apóstol Pablo esa situación? ¿Y qué actitudes refleja la carta de él y la carta de ellos? Porque la carta que escribe el apóstol Pablo, la primera epístola a los Corintios, fue precedida de una carta que los mismos corintios enviaron al apóstol Pablo. Muy bien. ¿Cuál va a ser entonces el primer paso para poder entrarle a ese contexto histórico? El primer paso consiste, entonces, en consultar
un diccionario bíblico, o en su defecto puede consultarse la introducción a un comentario bíblico, con el fin de obtener tanta información como sea posible sobre Corinto y los habitantes de esa ciudad. Y entre otras cosas, lo que debe notarse es que según las normas antiguas, la ciudad era relativamente joven. Solo tenía 94 años de fundada cuando Pablo la visitó por primera vez. Sin embargo, debido a su situación estratégica para el comercio, era rica en lo económico. Y también era cosmopolita en lo cultural. Y era pagana en cuanto a lo religioso. Por lo menos había 26 templos y santuarios erigidos para honrar diferentes deidades. Y también era una ciudad muy conocida por su sensualidad. Ahora, con un poco de imaginación podremos entonces entender que la ciudad de Corinto era un poco como las grandes ciudades de Latinoamérica. Era como Buenos Aires, como Ciudad de México, como Bogotá, o como cualquiera de nuestras ciudades. Todo concentrado en un solo lugar. Por lo tanto, la Epístola a los Corintios no era una carta a una iglesita rural, era una carta enviada a una urbe cosmopolita, era una urbe con una gran riqueza económica y con mucha desigualdad, muy probablemente. Muy bien, pasemos ahora al segundo paso. Antes de pasar al segundo paso, aquí hay una portadita del Diccionario Bíblico Ilustrado de Holman, que es uno de los más recomendados. Muy bien, pasamos ahora al segundo paso, que tiene que ver con hacerle a la epístola una lectura en una sola sentada. Lo que se dure leyéndola es importante para poder tener idea de la totalidad de la epístola. Porque cuando una epístola llegaba a una iglesia en aquellos tiempos, los receptores, los destinatarios de ella, lo que hacían era tomar el pergamino y leerla de un solo tirón a los que están presentes. Entonces, para nosotros poder tener el efecto que tuvo en ellos la lectura de la epístola, cuando ellos estaban oyéndola, a nosotros también nos convendría hacer lo mismo. Una lectura de toda la epístola. De los 16 capítulos de ella, de un solo tirón, para poder ser partícipes de esa experiencia. Y cuando hagamos esa lectura, es importante hacerla preguntándonos acerca de características de los destinatarios, acerca de las actitudes que Pablo deja entrever en sus palabras y otras preguntas acerca de los asuntos específicos que ocasionaron la escritura. Y luego preguntas acerca de las divisiones lógicas y naturales de la epístola. Si esta tarea la sabemos hacer como es debido, entonces lo que vamos a encontrarnos son estas 4 respuestas. En cuanto a los destinatarios, lo que vamos a descubrir es que son principalmente gentiles. Y hay algunos judíos, y que ellos son amantes de la sabiduría y de la ciencia, que son personas orgullosas que se enorgullecían grandemente de su origen, del lugar donde vivían, que era la ciudad de Corinto, y que era una iglesia con un gran número de problemas internos muy serios. Luego, en cuanto a las actitudes de Pablo, podemos ver que estas actitudes fluctúan entre la reprensión. Él está con una actitud
de reprensión. Él está reprendiendo a la iglesia, les escribe con palabras con las cuales los está regañando. Luego tenemos actitud de apelación, ¿verdad? Notamos palabras que usa el apóstol Pablo, dando a entender que él está apelando, que él está haciendo un llamado al corazón y a la conciencia de ellos. Y luego también notamos palabras que reflejan una actitud de exhortación. Pablo exhorta, Pablo les habla con palabras para darles ánimo, para levantarles la moral. Ahora, la ocasión la constituye lo que le informaron a Pablo por medio de la familia de Cloé. De parte de Cloé hubo personas que viajaron hasta donde estaba Pablo y eso que le contaron verbalmente los de la familia de Cloé al apóstol Pablo constituye parte de la ocasión, pero Cloé aparentemente venía con una carta y en esa carta había temas, había asuntos sobre los cuales los corintios estaban consultando al apóstol Pablo. Y la respuesta a estos asuntos se da en los capítulos 12 al 16. Muy bien, entonces el bosquejo se divide en dos grandes secciones. Lo informado por Cloé de los capítulos 1 al 6 y los asuntos consultados que son los capítulos capítulo 7 más bien, aquí hay un error, pero lo vamos a ir aclarando más adelante. Entonces, para poder más o menos tener una idea del bosquejo, de los asuntos, de los diversos asuntos que aborda la epístola a los Corintios, tenemos que de los capítulos 1 al 6, lo primero que aborda Pablo era el tema que él trata en esos capítulos, del capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, versículo 21, es el problema de la división de la iglesia de Corinto. Luego, en el capítulo 5, versículo 1 al 13, está el problema del varón que estaba viviendo con la mujer de su padre, el incesto que estaba cometiendo. Y luego tenemos el capítulo 6, versículos 1 al 11, el problema de los litigios legales delante de los incrédulos, delante de los paganos en este caso. Y por último, en esa sección de 6 capítulos, capítulo 6, versículos 12 al 20, lo que tenemos es el problema de la fornicación en los templos paganos. Muy bien, luego pasando al capítulo 7 en adelante, lo que tenemos es en el versículo 1 al 24, el tema que le consultaron a él acerca del comportamiento dentro del matrimonio. Luego, acerca de las vírgenes. ¿Qué hacer con las doncellas? ¿Qué podían hacer los padres con hijas que todavía eran solteras, que no habían encontrado varón con quien casarse? Bueno, eso se abarca en el capítulo 7, versículo 25 al 40, que es un tema muy cultural. Luego tenemos el tema de la comida o de la carne sacrificada a los ídolos. Eso se trata en los capítulos 8, versículos 1 al 11. Luego viene el tema de las mujeres que se deben cubrir la cabeza en la iglesia. Luego viene el problema del abuso en la mesa del Señor, que se trata en los capítulos 11, 17, 34. Luego viene acerca de los dones espirituales, capítulos 12, 13 y 14. El tema de la resurrección corporal de los creyentes, capítulo 15, versículos 1 al 58. En cuanto a las ofrendas, capítulo 16, versículos 1 al 11. Luego el regreso de Apolos. Apolos va de vuelta para ellos, capítulo 16, versículo 12. Y las exhortaciones y saludos finales, capítulo 16, versículos 13 al 24. Bueno, ya vimos las claves para la división, ¿verdad?, de los capítulos 7 al 16.
Y lo que las divide son estas frases introductorias de cada una de ellas, cuando dice en cuanto a, o dice también acerca de. Cuando Pablo dice en cuanto a, es porque fue algo que le preguntaron. Y lo mismo cuando dice acerca de. Ahora, de todos esos asuntos, solamente 3 no se presentan con esta fórmula, que son lo que tiene que ver con las mujeres que deben cubrirse la cabeza en la iglesia, el problema del abuso en la mesa del Señor y la resurrección corporal de los creyentes. Los demás temas son todos consultados por ellas. Entonces, hay 3 cosas que notar, que el único otro lugar en las cartas de Pablo que trata una diversidad de asuntos independientes es Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. De manera que este bosquejo de 1 Corintios es solamente tentativo. Sabemos que lo que motivó la carta lo sabemos solamente en la superficie. ¿Qué fue lo que la motivó? Bueno, un informe verbal que le dieron y una carta que le enviaron. Pero lo que en realidad interesa es la naturaleza precisa de cada uno de los problemas de Corinto, que hicieron necesarias cada una de las respuestas específicas de Pablo. De modo que lo que se recomienda es que si vamos a hacer exégesis, tomemos uno de los asuntos, ¿verdad? Entonces, para la práctica que tenemos ahorita, vamos a tomar únicamente el asunto que tiene que ver con la división que estaba experimentando la iglesia de Corinto y que Pablo aborda en los capítulos 1, 2, 3 y 4 de la epístola. Una vez que se hace el bosquejo, entonces los autores de esta obra recomiendan repetir lo que se hizo anteriormente. Nuevamente hacer una lectura de una sola sentada. Luego hacer lista de las características de los destinatarios y una lista de palabras clave y frases repetidas que indiquen el tema de la respuesta del apóstol Pablo. Si hacemos esto de forma sistemática, de forma seria, asumiendo con seriedad el estudio de la epístola, entonces esto es lo que va a aflorar, esto es lo que va a surgir y va a llamar nuestra atención. Lo primero es que tenían una grave confusión acerca de la característica infunción de los líderes de la iglesia. Estaban confundidos acerca de cuáles eran las funciones de ellos, de los líderes. Lo segundo es que parecen haber malentendido el carácter fundamental del evangelio. Y por último, estaban equivocados en su juicio sobre Pablo y necesitaban volver a evaluar su relación con él, con el apóstol Pablo. De manera que aquí es lo que estamos descubriendo en esos primeros 4 capítulos de la epístola. Eso es lo que llama la atención. Sí se hace el estudio concienzudamente. Ahora, vamos a ver cómo este estudio entonces permite darle una nueva luz a pasajes como 1 Corintios 3, versículos 10 y 15, donde se expresa claramente que cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, ahí queda claro que uno no puede edificar. Uno como evangelista, ¿verdad? Uno puede edificar bien o puede edificar mal, con resultados diferentes. Y estamos hablando que lo que se edifica es la iglesia. No hay indicio de que Pablo esté haciendo referencia a la manera como cada cristiano debe edificar su propia vida en Cristo. Porque algunos, por no fijarse bien de qué es de lo que está hablando Pablo, entonces ellos sacan falsas conclusiones acerca de lo que dice allí precisamente, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa para hacer una consulta rápida acerca de esto. Muy bien, después de la pausa, simplemente lo que estamos tratando de comprender es que, ¿verdad?
al hacer un exégesis, entonces se evitan ciertos errores. Por ejemplo, el texto que sigue en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este texto se ha aplicado erróneamente, en parte porque se sabe bien que más adelante, en el capítulo 6, versículo 19, se da una idea parecida, ¿verdad? Que esa sí es explícita. Se interpreta que 1 Corintios 3:16, cuando dice que ellos son templo de Dios, se dice que está hablando del cuerpo físico del cristiano, y el cual sí, en efecto, según capítulo 6, versículo 19, es templo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Es templo del Espíritu Santo, 6:19 en adelante, ¿verdad? Muy bien, entonces esta situación, ¿verdad? Que se explicita en el capítulo 6, versículo 19, de que el cuerpo en sí, el cuerpo físico del cristiano, es el templo del Espíritu, se usa esa idea para darle esa misma interpretación a 1 Corintios 3:16. Y no, en 1 Corintios 3:16 no es del cuerpo de lo que está hablando. De lo que está hablando es de la iglesia que estaba en Corinto. Y que esa iglesia era templo del Espíritu Santo, en contraste, era templo, perdón, sí, de Dios, en contraste con las demás iglesias, con los demás templos. Los demás templos, los templos paganos, no eran templo de Dios. La iglesia de Corinto era templo de Dios y ellos debían cuidarla, porque si no, Dios los iba a destruir a ellos si no la cuidaban. Muy bien, ahora vamos a pasar al capítulo 4 del libro, explicarlo, ¿verdad? Que tiene que ver con las preguntas hermenéuticas que deben hacerse a las epístolas. El acuerdo en la exégesis es más fácil que el acuerdo en la hermenéutica. Es decir, podemos hacer exégesis y muy rápidamente podemos estar de acuerdo muy fácilmente acerca de lo que está diciendo en ese momento a las personas de ese momento. Pero no pasa así con la hermenéutica, porque la hermenéutica es algo ya, se podría decir, un poco más subjetivo. Ya no es algo que sea fácil tener acuerdo en eso. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que todo mundo hace hermenéutica. Entre comillas, bien o mal, todos hacemos hermenéutica, aun si no sabemos de exégesis. Y este es el origen del desacuerdo. El origen del desacuerdo es porque la exégesis no ha sido hecha correctamente. Por lo tanto, en este capítulo vamos a centrarnos en dos objetivos. Vamos a delinear la hermenéutica común, sus fortalezas y debilidades, y luego argumentar y ofrecer orientaciones donde esta hermenéutica, la hermenéutica común, parece inadecuada. Muy bien, la gran cuestión entre los cristianos comprometidos con la Biblia como palabra de Dios tiene que ver con los problemas de lo que se conoce como la relatividad cultural, o sea, la diferencia de la cultura de ellos en comparación con la cultura nuestra. O sea, la pregunta es esta pregunta tiene relación con la cultura, por lo tanto, pertenece solo al primer siglo, ¿verdad? O sea, preguntarnos qué de esa cultura pertenece solo al primer siglo y qué de esa cultura trasciende, ¿verdad?, hasta nuestros tiempos y se puede considerar palabra de Dios para todas las épocas, o sea, para nosotros.
Este es el problema que va a recibir un monto considerable de atención. Muy bien, hablemos de la hermenéutica común. Todos hacemos hermenéutica. Al llevar nuestro ilustrado sentido común al interior, al intentar explicar el texto, aplicar el texto, perdón, a nuestra situación. Hacemos hermenéutica. Hermenéutica común, no ilustrada, porque aplicamos el simple sentido común para aplicar a nuestra situación el texto. Otro asunto es que la mayoría de las cuestiones de las epístolas se avienen muy bien con esta hermenéutica del sentido común. Es decir, funciona. La hermenéutica del sentido común funciona para la mayoría de los temas que abordan las epístolas. Para la mayoría de los textos no es una cuestión de si uno debe o no. O sea, no hay pregunta ahí. Los desacuerdos surgen en aquellos textos donde algunos piensan que se debe obedecer exactamente lo que se dice y otros no están tan seguros. Ahí surge, ¿verdad? Son textos que ya, ¿verdad? Ya no encajan dentro de, ¿verdad? Porque tienen que ver con situaciones culturales que hoy no tenemos. Muy bien. Ahora, esta falla de la hermenéutica común da como resultado una gran falta de consistencia. Es decir, no hay consistencia, porque si se aplica por aquí un asunto, la regla que estamos usando para aplicar ese asunto, no la usamos para aplicar otro asunto. ¿Verdad? O sea, eso lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Cómo funciona. La mayoría de las cuestiones de las epístolas se vienen muy bien, ¿verdad? Pero nos puede más la subjetividad. Queremos usar sentido común, pero la subjetividad, o sea, nuestras ideas favoritas, lo que opinamos, lo que nos parece, lo que hemos heredado teológicamente, las tradiciones de la iglesia que más han influenciado en las cabezas nuestras, nuestras propias normas culturales del país en que vivimos, incluso situaciones existenciales que estamos viviendo. Todo eso influye en la aplicación que queremos hacer de las epístolas. Y esto da lugar a una selectividad. Somos muy selectos. Y entonces tenemos lo que podemos llamarle una hermenéutica fragmentaria. Es decir, no somos holistas en la aplicación de lo que está escrito, sino que seccionamos en pedazos y le damos más importancia a ciertas ideas porque nos parecen más bonitas. Por ejemplo, en Filipenses, donde dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, pero lo tomamos de una forma errónea para aplicarlo a todo asunto de la vida, cuando Pablo lo está diciendo en un contexto muy específico que él está viviendo y que es muy relativo a ese contexto. Muy bien, entonces de allí la necesidad de que nosotros conozcamos la primera regla básica. La primera regla básica es esta: que un texto no puede significar para nosotros lo que nunca significó para el autor o para los lectores. Repito, ¿verdad? Primera regla básica: no darle al texto que estamos leyendo un significado que no le quiso dar el autor y que tampoco entendieron los lectores. Esa es la primera regla. Y esta regla no ayuda siempre a encontrar lo que un texto significa, pero sí ayuda a fijar límites a lo que no puede significar. Muy bien, pasemos ahora a la segunda regla básica, y es esta: siempre que compartamos circunstancias
comparable, es decir, siempre que seamos partícipes de las circunstancias actuales del siglo XXI, donde vivimos nosotros, sean comparables a circunstancias del siglo I, de donde vivían ellos, es decir, situaciones específicas que son similares de la vida, entonces, en esa medida, la palabra de Dios que fue para ellos también lo es para nosotros. Ahora, el reto para nuestra exégesis consiste en cerciorarnos de que nuestras situaciones y circunstancias sean genuinamente comparables con las de ellos. Una vez que hayamos hecho nuestra exégesis y hayamos descubierto la palabra de Dios para ellos, entonces ya nos hemos colocado inmediatamente bajo la misma palabra. Esta regla hace que la mayoría de los textos teológicos y los imperativos éticos dirigidos a la comunidad en las epístolas provean a los cristianos modernos con un sentido de proximidad con el primer siglo. Esto es lo que hace esta regla. Nos hace sentir, nos hace identificarnos con ellos. Un sentido de proximidad. Por ejemplo, todavía es verdad que todos han pecado, como dice Romanos 3:23. Todavía sigue siendo cierto que por gracia hemos sido salvos mediante la fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, como dice Efesios 2:10. También cuando leemos que dice, revistámonos de bondad, humildad, amabilidad y paciencia en Colosenses 3:12. Eso sigue siendo palabra de Dios para nosotros hoy. 1 Corintios capítulo 1 al 4 parece ser de ese tipo de pasajes. Una vez que hayamos hecho nuestra exégesis y hayamos descubierto la palabra de Dios para ellos, nos hemos colocado inmediatamente bajo la misma palabra. Vamos a ver ahora 4 problemas que surgen, 4 problemas que surgen al hacer exégesis. El primero de ellos es el problema de una aplicación extendida. Es decir, cuando aplicamos algo que fue dicho a ellos, pero estamos extendiéndolo de forma incorrecta a nosotros. La pregunta sobre cómo un texto puede aplicarse más allá de las circunstancias particulares específicas que le dieron origen es uno de varios problemas, de los cuales se abordarán 4 en este capítulo. Primero es, como ya dijimos, el problema de una aplicación extendida. El segundo problema es el problema de circunstancias que no son comparables. El tercer problema es el problema de la relatividad cultural. Y por último, el problema de la teología práctica. La pregunta sobre cómo un texto puede aplicarse más allá de las circunstancias particulares específicas, genera estos 4 problemas. Muy bien, hablemos del primer problema. El problema de una aplicación extendida. Cuando hay varias circunstancias y contextos semejantes en la iglesia de hoy día, nos preguntamos, ¿es legítimo extender la aplicación del texto a otros contextos, al contexto nuestro? ¿O hacer que un texto se aplique a un contexto completamente ajeno al escenario del siglo I? Esa es la pregunta. Por ejemplo, cuando decimos 1 Corintios 3:16, que ya lo leímos, que el apóstol Pablo advierte contra destruir el templo, pero no está hablando del cuerpo. Sin embargo, muchos lo usan también para presentar el principio muy bíblico, que sí es bíblico porque está en Efesios 6:19, de que lo que Dios ha apartado para él mismo por la morada del Espíritu Santo es sagrado y quien quiera que lo destruya se expone al juicio de Dios. La pregunta es, ¿puede aplicarse este principio al cristiano individual para enseñarle que Dios juzgará a la persona que maltrata su cuerpo? ¿Es lícita esta extensión? No es lícita, porque para eso está
1 Corintios 6, 19. Ejemplo número 2 de una aplicación extendida. 1 Corintios 3, 10 al 15, que está dirigido a los que tienen la responsabilidad de edificar la iglesia y advierte que sufrirán aquellos que lo hacen con deficiencia. Ahora, como el texto habla de juicio y salvación, dice como a través del fuego. Entonces la pregunta ¿es legítimo utilizar este texto para ilustrar la seguridad del creyente? No es legítimo. No es legítimo porque no está hablando. El tema no es la seguridad del creyente. El tema tiene que ver con responsabilidad y diligencia en edificar la iglesia, y eso es lo que se va a juzgar. No se está juzgando su salvación eterna. Muy bien. ¿Son legítimas las anteriores aplicaciones? Si las anteriores aplicaciones se consideran legítimas, hay razón para estar preocupados. Porque son aplicaciones que se han descuidado por completo, la exégesis. El hecho de que por siglos se haya aplicado erróneamente 1 Corintios 3, 16 y 17 al creyente individual, a la iglesia, no es razón para que no nos esforcemos por empezar a hacer la exégesis que nos corresponde. Y tampoco la hay para seguir perpetuando un error de aplicación de tal naturaleza. ¿Qué hacer con situaciones comparables? Bueno, ese sería el ejemplo número 3. ¿Verdad? Cuando las circunstancias del texto son similares a las nuestras, la palabra de Dios para nosotros en esos textos debe limitarse a la intención original. O sea, la aplicación extendida puede verse como legítima porque es cierta al expresarse con claridad en otros pasajes donde esa es la intención del pasaje. Entonces, debe limitarse a la intención original. En este caso, debemos preguntarnos si lo que estamos aprendiendo únicamente por aplicación extendida puede en verdad ser palabra de Dios para todos los tiempos y situaciones. Un tercer ejemplo que es más difícil de aplicación extendida es lo que dice 2 Corintios 6:14, donde dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, que se ha interpretado tradicionalmente como una prohibición del matrimonio entre un cristiano y un inconverso. Pero el tema no es el matrimonio. No hay absolutamente nada en el contexto que permita visualizar el matrimonio. Muy probablemente tiene que ver con idolatría. Entonces, la pregunta ¿es legítimo extender al matrimonio el principio de este texto? Es probable que sí, se puede extender, pero solo porque es un principio bíblico que puede sustentarse en otros textos. Por eso es, porque puede sustentarse con otros textos. Muy bien, ahora vamos a ver el otro problema. Y es el problema de circunstancias que no son comparables. Es decir, ¿qué hacer con textos que hablan de temas del siglo I, pero que no tienen contrapartida en el siglo XXI? Y con textos sobre problemas del siglo I, con muy poca probabilidad de que se presenten en el siglo XXI. Ese es el problema de circunstancias que no son comparables. Bueno, 3 temas específicos de los corintios: los que invocaban el privilegio de seguir acompañando a sus vecinos paganos en sus festividades en los templos de los ídolos. Eso no es un problema hoy, no es un problema que tengamos hoy. Los que cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo, capítulo 9, versículo 1 al 23, no es un problema que tengamos hoy. La comida sacrificada a los ídolos y vendida en el mercado público no es un problema que tengamos hoy. Entonces, después de una exégesis a esos pasajes, la respuesta de Pablo fue esta: les prohíbe participar en festines dedicados a los ídolos para evitar tropiezo. Primero, por incompatibilidad con la vida en Cristo. Segundo, y tercero, porque significa comunión con demonios. Luego, la respuesta a su condición de apóstol, Pablo defiende su derecho a un respaldo financiero como apóstol.
aunque ha renunciado a ese derecho, también defiende sus acciones en cuestiones que le son indiferentes. Ahora, en cuanto al tercer problema, puede comerse la comida de los ídolos, vendida en el mercado, incluso en casa de otro, pero puede rechazarse si crea problemas a otro. Se puede comer cualquier cosa para la gloria de Dios, pero no se debe hacer nada que se sabe que ofende a alguien. Muy bien, aunque esos textos todavía tienen mucha trascendencia para los cristianos en numerosas culturas asiáticas, en las culturas nuestras occidentales este tipo de idolatría es en gran medida desconocida. De manera que los problemas 1 y 3 no son comunes, a menos que se coma regularmente en un restaurante manejado por un culto oriental que dedica su comida a un dios mientras se prepara. Por otra parte, en relación con el problema 2, ya no tenemos apóstoles que se hayan encontrado con el Señor resucitado a la manera de Pablo. Bueno, que haya por ahí algunos que se consideren apóstoles es otra cosa. Tampoco tenemos que hayan fundado y tengan autoridad sobre nuevas iglesias. Muy bien. La hermenéutica adecuada. Hacer exégesis con sumo cuidado, escuchando lo que la palabra decía a ellos. Y en muchos casos un claro principio puede sacarse que trasciende la particularidad de ellos. El principio entresacado no es para todos los tiempos o situaciones, sino únicamente para situaciones comparables. El tropiezo tiene que ver con conductas que verdaderamente destruyen al hermano, cuando se persuade a éste a imitar las acciones del otro. No tiene que ver con simplemente sentirse ofendido. Y la participación en festines en el templo era demoníaca. Pero, ¿qué constituye actividad demoníaca en nuestro tiempo? 1 Corintios 10, 21. Podría usarse como una prohibición contra toda forma de espiritismo, de brujería, de astrología, etc. De nuevo, hoy no tenemos apóstoles, pero el principio de que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio, que dice 1 Corintios 9, 14, ciertamente parece aplicable a los obreros del evangelio contemporáneos, como la Biblia corrobora en otra parte, en 1 Timoteo 5, 17 al 18. Ahora, el problema de comer la comida de los ídolos que se ofrecía en el mercado, 1 Corintios 10, 23 al capítulo 11, versículo 1, presenta una dimensión especialmente difícil de este problema hermenéutico. Tal comida era una cuestión que le es indiferente tanto a Dios como a Pablo, pero no era así para otros. Lo mismo es cierto de la comida y bebida y la observancia de días en Romanos 14, así como varias cuestiones similares en Colosenses 2, 16 al 23. Para nosotros, el problema es cómo distinguir las cuestiones que les son indiferentes a Dios de aquellas que no lo son. Un problema especialmente agravado porque estas cosas cambian de cultura a cultura y de un grupo cristiano a otro, tal como parece haber ocurrido en el primer siglo. En el siglo XXI solamente la lista de estas cuestiones incluyen el vestido, el largo de los vestidos, las corbatas, los pantalones femeninos, el pelo teñido, las perforaciones del cuerpo, los tatuajes, los cosméticos, la utilización de joyas, los entretenimientos y la recreación, películas, televisión, cartas, videos, baile, baño en parejas, el atletismo, comidas y bebidas. Al igual que aquellos que juzgaban la libertad de Pablo en materia de la comida de los ídolos, hoy hay quienes el abstenerse de esas cosas constituye algo santo delante de Dios y no les parece que estos asuntos sean indiferentes o cuestiones sin importancia. Muy bien. Seguimos, vamos a dar una orientación, a tratar de dar una orientación para asuntos neutros, que son indiferentes. Lo que las epístolas señalan como cosas sin importancia, pueden todavía considerarse como tales. La comida, la bebida, la observancia de días. Ahora, las cuestiones sin importancia no son inherentemente morales, ¿verdad?
sino culturales, aun si proceden de una cultura religiosa. Las listas de pecados en las epístolas, por ejemplo, Romanos 1, 29 al 30, 1 Corintios 5, 11, capítulo 6, versículos 9 al 10 y también 2 Timoteo 3, de 2 al 4, nunca incluyen los equivalentes del primer siglo de las cosas que hemos relacionado arriba. Además, esas cosas que son de poca importancia nunca están incluidas entre las distintas listas de imperativos cristianos, por ejemplo, Romanos 2, Efesios 5, Colosenses 3. Muy bien, entonces, todo eso es una orientación, ¿verdad? Para que nosotros lo tomemos en cuenta. Hablemos ahora un poco del problema de la relatividad cultural. Ese es un problema, ¿verdad? Pero para poder nosotros, ¿verdad?, resolverlo, necesitamos tomar en cuenta los siguientes puntos. Las epístolas son documentos ocasionados por circunstancias del primer siglo, condicionadas por el lenguaje y la cultura del primer siglo, que versaban sobre situaciones específicas de la iglesia del primer siglo. Hay que tomar en cuenta eso cuando tratemos de resolver el problema de la relatividad cultural. Tomar en cuenta, número 2, que muchas de las situaciones específicas de las epístolas están tan completamente inmersas en el escenario del primer siglo que todos reconocen que tiene poca o ninguna aplicación como mensaje para hoy en día, excepto quizás en el más distante sentido de derivar algún principio de ellas. Bueno, ahí se da el ejemplo de lo que le pide Pablo a Timoteo, que le traiga la capa que está en la casa de Carpo en Troas. ¿Qué más tomar en cuenta? Tomar en cuenta, número 3, que otros textos también están condicionados, están inmersos en el escenario del primer siglo, pero el mensaje que contienen se puede traducir a un escenario nuevo pero comparable. Número 4. No es posible, por lo tanto, que otros textos, pese que parecen corresponder a circunstancias comparables, estén también condicionados por el escenario del primer siglo y necesiten traducirse a nuevos escenarios o dejarse en el primer siglo. Bueno, casi todos los cristianos, por lo menos en un grado limitado, sí traducen la Biblia a nuevos escenarios. Sin articularlo precisamente de esa manera, los creyentes del siglo XXI utilizan este principio de traducir para dejar, por ejemplo, cuando hablamos de un poco de vino a causa de su mal estómago, eso está en el primer siglo. Y lo usamos para no insistir en cubrirse la cabeza o que las mujeres deban tener pelo largo hoy. Decimos eso queda en el primer siglo, para poder decir que también lo demás queda en el primer siglo. Por ejemplo, también el ósculo santo, Romanos 16, saludados con ósculo santo. Decimos, eso queda en el primer siglo. Usamos eso, pero no somos consistentes. Porque muchos hacemos una mueca cuando sobre esa misma base defendemos que una mujer enseñe en la iglesia, habiendo hombres presentes. Bueno, por lo menos en nuestras escuelas dominicales, eso sí lo ponemos en práctica. O sea, no lo dejamos en el primer siglo. A menudo ha habido algunos que han intentado rechazar la idea de la relatividad cultural. Bueno, pasa eso también, de todo lo que culturalmente se exige en el primer siglo, vale para el siglo XXI. Y eso los ha llevado a argumentar a favor de una adopción total de la cultura del primer siglo como norma divina. Pero ese rechazo de la relatividad de la cultura no tiene mucho éxito, porque estamos hablando de hombres que pueden ser que dejen a sus hijas en casa, que les nieguen una educación, y puede ser que son papás que arreglan el matrimonio de su hija, pero por lo general les permiten aprender a leer y a salir a la calle. La cuestión es que resulta en extremo difícil ser consecuentes aquí, precisamente porque no hay tal cosa como una cultura divinamente ordenada.
Las culturas de hecho son diferentes. No solamente en diferencias entre el primer siglo y el siglo XXI, sino que también dentro del mismo siglo XXI. En lugar de rechazar la relatividad cultural, lo que debemos hacer es reconocer cierto grado de relatividad cultural, ¿verdad? Ese es un procedimiento hermenéutico válido y es inevitable por la característica de la ocasionalidad de las epístolas. Por eso se hacen las sugerencias a continuación para distinguir entre asuntos que son culturalmente relativos y asuntos que trascienden el escenario original para servir de norma para los cristianos de todos los tiempos. Es importante aclarar que son sugerencias que reflejan nuestra manera de entender la relatividad cultural en la actualidad, porque eso puede variar. Muy bien. Primera sugerencia. Distinguir entre lo medular y lo periférico, evitando convertir el Evangelio en ley inflexible para toda cultura y a la vez evitar que las culturas cambien el Evangelio. Son dos objetivos. Que no le introduzcamos al Evangelio elementos inflexibles, pero tampoco le vaciemos de aquello que es medular y que vale para todas las culturas de todos los tiempos. Es la primera sugerencia. Por ejemplo, las listas de pecado de Pablo nunca contienen cosas culturales. Algunos pecados puede que de hecho prevalezcan más en una cultura que en otra, pero nunca hay situaciones en las cuales estos puedan considerarse actitudes o acciones cristianas. Por eso la inmoralidad sexual, el adulterio, la idolatría, la embriaguez, las prácticas homosexuales, el robo, la avaricia y las cosas por el estilo, como la lista de 1 Corintios 6, 9 al 10, son siempre malas en toda cultura, en todos los tiempos. Ahora, eso no significa que de vez en cuando los cristianos no hayan caído en algunas de esas cosas. Pero no son opciones morales, viables. Después de todo, Pablo dice a continuación, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados. Segunda sugerencia es distinguir entre lo que el Nuevo Testamento considera intrínsecamente moral y lo que no es moral. De modo que lo moral es absoluto para toda cultura. Por ejemplo, lavado los pies, intercambiar ósculo santo, era beso en la boca que se daban entre los mismos varones, comer comida de ídolos del mercado, el cubrirse la cabeza a las mujeres cuando oran o profetizan, la preferencia personal de Pablo por el celibato, o sea, que no se casaran, que no se casaran. Pero eso era algo, ¿verdad? Que no es moral, no es intrínsecamente moral. O una mujer que enseñe, ¿verdad? A otras mujeres. ¿Verdad? No son cosas intrínsecamente morales. Ahora, se convierten en eso solo por su uso o abuso en contextos dados. Cuando tal uso o abuso supone desobediencia o falta de amor. Siguiendo con las sugerencias, tomar buena nota de cosas donde el propio Nuevo Testamento tiene un testimonio uniforme y consecuente, tales como el amor, como la respuesta ética básica del cristiano, una ética de la no venganza personal, de la iniquidad de las contiendas, del odio, el asesinato, el robo, las prácticas homosexuales, la embriaguez y todo tipo de inmoralidad sexual. Es decir, hay testimonio uniforme y consecuente de esto. Los autores del libro de texto que estamos hablando consideran inconsecuente y no uniforme el Nuevo Testamento en la siguiente lista de pasajes. Esto aclaramos que es la opinión de los autores. A ellos les parece que es inconsecuente y no uniforme. El ministerio de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Donde Romanos 16, 1 al 2, donde Febe es diaconisa. En Cencrea, luego Romanos 2, 16, 7, donde Junia, ellos dicen que no es Junias, que es un nombre masculino desconocido,
sino que se menciona a Junia, una mujer, como entre los apóstoles. Bueno, es la forma de entenderlo de ellos. Romanos 16:3, donde Priscila es colaboradora de Pablo. Filipenses 4, de 2 al 3, la misma palabra que se aplica a Apolo en 1 Corintios 3:9 y 1 Corintios 11:5, de nuevo en 1 Timoteo 2:12, etc. Son textos que los autores consideran que ahí no es consecuente y no es uniforme, ¿verdad?, el tema del ministerio de la mujer. Entonces, ¿verdad?, para él es un tema que puede, ¿verdad?, en el cual puede haber una hermenéutica bastante flexible. Bueno, ahí mencionan otros temas ellos que ahorita no son importantes, pero sí nuestra lectura crítica nos permite ver que es una lista antojadiza, ¿verdad? Está haciendo lo que en Costa Rica llamamos una mezcla de arroz con mango, ¿verdad?, este autor ahorita. Así que no estamos, ¿verdad?, en la lectura crítica que estamos haciendo, tal vez no estemos de acuerdo con la propuesta que ellos hacen de no uniformidad y de no consecuencia en esos temas. Muy bien, con respecto a la sugerencia número 4, que dice distinguir dentro del propio Nuevo Testamento entre el principio y la aplicación específica. Los autores arguyen que Pablo apela a la naturaleza y a la costumbre para relativizar la aplicación específica de que la mujer no se corte el cabello y siempre use velo. Eso se puede relativizar, es cultural. Muy bien. Otra sugerencia es determinar las opciones culturales a disposición de los autores del Nuevo Testamento. Bueno, eso significa que la actividad, por ejemplo, en el caso de ellos tenían opciones culturales. Estaba la actividad homosexual, que era muy prevalente en la cultura que escribe el apóstol Pablo, y era condenada incluso por autores seculares. Pero el Nuevo Testamento asume una posición contraria a ella. Pero las actitudes hacia la esclavitud como sistema o hacia el estatus y el papel de la mujer eran fundamentalmente singulares. Nadie denunciaba la esclavitud como un mal. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y los filósofos consideraban a las mujeres como inferiores a los hombres. Eso ha variado culturalmente. Las mujeres no son inferiores a los hombres. Pero en aquellos tiempos, así, ¿verdad? Esa era la opción cultural que tenían ellos, que tenía Pablo en ese momento. Entonces, tomemos nota de que los autores del Nuevo Testamento tampoco denunciaron la esclavitud como un mal, aunque lo atenúan insistiendo en que el cabeza de familia y sus esclavos eran hermanos y hermanas en Cristo. El amo tenía que ver a su esclavo como un hermano y viceversa. Muy bien. Por otra parte, por lo general, se mueven bastante más allá de las actitudes hacia las mujeres sostenidas por sus contemporáneos, ¿verdad? En cualquier caso, así como reflejan la actitud cultural prevaleciente sobre esas cuestiones, refleja la opción cultural única en el mundo que los rodea. ¿Qué es lo que está diciendo aquí los autores? Que cuando Pablo se escribe, culturalmente ellos estaban viendo una única opción, ¿verdad? En otras palabras, hablando específicamente del ejemplo de la esclavitud, ellos no tenían otra opción, ¿verdad? Porque la esclavitud fue abolida, en un sentido fue abolida ya, ¿verdad? Para nosotros hoy no existe la esclavitud, no existe porque sí existe, pero de otra manera, siempre hay explotación del hombre por el hombre. Pero en aquellos tiempos la esclavitud era otra cosa, tenía otros valores, otro sistema. Entonces, ese es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Cuando estamos viendo leyendo sobre eso, por eso no la condenan. Pero hoy es condenable, ¿verdad? Hoy es condenable. Entonces, hoy existe la opción, en aquellos tiempos no existía la opción. Muy bien, la sugerencia número 6 dice que mantenernos alertas sobre posibles diferencias culturales entre los siglos I y el XXI, que a veces no son de inmediato obvias. Con respecto a esta sugerencia, por ejemplo, para determinar el papel de las mujeres en la iglesia del siglo XXI, se debe tener en cuenta que había pocas oportunidades educacionales para las mujeres en el primer siglo. Pero hoy esa educación es esperable, es norma
para nuestra sociedad. Y esto puede afectar nuestra comprensión de textos como 1 Timoteo 2, 9 al 15. Ahora, una democracia participativa es una cosa radicalmente diferente del gobierno del cual Pablo habla en Romanos 13, 1 al 7. Se espera que en una democracia participativa se cambien las leyes malas y se expulse a los malos funcionarios. Eso tiene que afectar cómo se aplica Romanos 13 en el siglo XXI. Y la última sugerencia es aplicar al máximo la caridad cristiana. Los cristianos necesitan reconocer las dificultades, abrir las líneas de comunicación del uno con el otro, empezar tratando de definir algunos principios y por último tener amor y disposición de pedirle perdón a aquellos de los que difieren. Y el último problema es el problema de la teología práctica, que debido a la naturaleza ocasional de las epístolas, o sea, hubo una ocasión que les dio origen, debemos conformarnos con algunas limitaciones en nuestra comprensión teológica, porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, pero no necesariamente todo lo que queremos saber. O sea, ser humildes y aceptar las limitaciones. Y nuestros problemas teológicos con las epístolas se derivan del hecho de que formulamos nuestras preguntas a textos que por su naturaleza ocasional dan respuesta solo a las preguntas de ellos, no a las preguntas nuestras. Entonces, eso, ¿verdad?, significa que nosotros debemos conformarnos con esas limitaciones. Eso es la sugerencia, ¿verdad?, que se da para lidiar con el problema de la teología práctica. Hemos llegado al fin de la presentación de la sesión número 2, asincrónica. Esperamos haberles ayudado con esto. Ha sido un poco complejo, pero en esencia lo que hemos dicho es que las epístolas tienen origen ocasional. No podemos aplicarlas tal cual a nuestra situación actual. A algunas partes de ellas sí, pero a algunas otras que tienen que ver con culturas, con prácticas culturales, sociales, económicas, incluso religiosas, no pueden aplicarse tal cual. Necesitamos hacerle un exégesis. Necesitamos tratar de comprender qué fue lo que se le dijo a ellos, con qué propósito, qué fue lo que entendieron ellos, para después extraer de ahí aplicaciones para nuestra situación, que es muy diferente de la de ellos, que ya ha variado, nuestra situación cultural ha variado. Entonces, eso, ¿verdad?, en síntesis es lo que se está tratando de hacer con esto del abordaje exegético y hermenéutico de las epístolas. Vamos a seguir estudiando en lo que falta de este curso para aprender, ¿verdad?, sobre bases hermenéuticas de la Biblia, bases hermenéuticas, ¿verdad?, para poder nosotros interpretar la Biblia usando como base hermenéutica los diferentes tipos de literatura que se presentan en la Biblia. Ese sería el propósito de este curso. Y así nosotros tener una orientación con sentido crítico, con un sustento para extraer de la palabra enseñanzas que nos puedan servir el día de hoy. Que Dios nos proteja y nos bendiga y nos siga dando conocimiento de lo que el Espíritu Santo nos ha querido revelar.